Hola compañeros, en este video aprenderemos a construir la gráfica de la función coseno. Para este caso, entonces partiremos del hecho de que la razón trigonométrica coseno de cualquier ángulo se define como cateto adyacente sobre la hipotenusa. Además trabajaremos sobre una circunferencia unitaria. Entonces sabemos que cuando estamos en la circunferencia unitaria, la hipotenusa vale 1. Es decir, esto se convierte en cateto adyacente porque cateto adyacente sobre 1 dará como resultado cateto adyacente. Conclusión, el valor que tome coseno dependerá exclusivamente del cateto adyacente. Por lo tanto, para poder graficar la función coseno, entonces lo que nosotros haremos es generar las proyecciones de cada uno de estos ángulos en radianes sobre el eje X y luego tomaremos las medidas en el eje X y las llevaremos a la gráfica. Entonces, empecemos. Cuando estamos trabajando con pi sextos, es decir, con 30 grados, realizamos esta proyección. Ahora medimos la distancia que hay desde el origen hasta la proyección que acabamos de ubicar y esta es la medida que graficaríamos en el eje Y. Pero, claro está, debemos hacer un giro para que nos quede bien ubicada. Cuando estamos hablando del ángulo 0 radianes, entonces sería un segmento horizontal y este segmento entonces lo llevamos a 0 grados. Podemos notar en este caso que estaríamos hablando de 1, es decir, cuando el ángulo vale 0 grados, entonces coseno vale 1. En pi cuartos, que es equivalente a 45 grados, entonces trazamos la proyección sobre el eje X y medimos la distancia que hay desde el origen hasta la proyección. Esta medida, entonces, la ubicamos de manera vertical y es la que graficaríamos. Tengamos en cuenta que seno de 45 grados o seno de pi cuartos es igual a 0,7 aproximadamente. Ahora, cuando vayamos a pi tercios, que es equivalente a 60 grados, entonces trazamos la proyección sobre el eje X y medimos la distancia que hay desde el origen hasta esta proyección. Este segmento, la medida de este segmento es la que nosotros graficaríamos verticalmente. Coseno de pi tercios es 1/2, que es 0,5. Y cuando llegamos a 90 grados, entonces coseno de 90 grados sería 0, porque no hay distancia horizontal para medir. Entonces sería exclusivamente un punto. Acá nos ubicamos. Ya podríamos entonces trazar la porción del arco que corresponde a la función coseno entre 0 y 90 grados. Ahora continuemos entonces entre pi medios y pi, es decir, entre 90 y 180 grados. Vamos a ubicar el ángulo 2 pi tercios. 2 pi tercios es 120 grados. Realizamos la proyección sobre el eje X y medimos la distancia que hay desde el origen hasta esta proyección. Pero notemos que este valor de X es negativo. Este no es un valor positivo porque quedó al lado izquierdo del origen. Entonces, medimos la proyección. Coseno de 120 grados es aproximadamente, no, es exactamente menos 0,5. Aquí tenemos ya la medida. Continuamos ahora entonces a 3 pi cuartos, que es 135 grados. Tomamos la proyección sobre el eje X y medimos
de nuevo esta medida es negativa, entonces nos llevamos este segmento, lo ubicamos de manera vertical y lo trazamos en la parte negativa de Y. En 5 pi sextos estaríamos hablando de 150 grados, entonces realizamos la proyección al eje X, tomamos la medida desde el origen hasta la proyección, vamos a graficar entonces, lo ubicamos de manera vertical, coseno de 150 grados es aproximadamente 0,86, aquí está esa medida. Tengamos en cuenta que este valor de acá es menos 1 en Y. Y para terminar, entonces, en pi, que es equivalente a 180 grados, podemos notar que la medida nos dará menos una unidad. Entonces, en pi, coseno vale menos 1. Con estos valores que acabamos de ubicar, podemos continuar la onda del coseno. De esta manera, entonces podríamos continuar con los valores faltantes. Entre pi y 3 pi medios, la gráfica volvería al 0 cuando llega a 3 pi medios, porque en este caso no nos estamos moviendo ni a la derecha ni a la izquierda. Y cuando vayamos entre 3 pi medios y 2 pi, es decir, entre 270 y 360 grados, entonces la función volvería a llegar al 1. Esta sería entonces la gráfica de la función coseno. Tengamos en cuenta que al coseno lo denotamos en términos de función como y igual a f de x igual al coseno de x. Ahora, otra cosa importante a tener en cuenta es que podemos hacer trazabilidad con otras cosas que ya hayamos visto en el pasado, por ejemplo, los signos de las razones trigonométricas de acuerdo al cuadrante. Recuerden que coseno es positiva en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, pero es negativa en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. En la gráfica podemos notar que el primer cuadrante estaríamos hablando entre 0 grados o 0 radianes y pi medio radianes o 90 grados. En el primer cuadrante el coseno es positivo y aquí podemos ver que la gráfica nos da positiva en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante coseno es negativo y acá vemos que en el segundo cuadrante entre pi medios y pi coseno nos dio negativo. Lo mismo en el tercer cuadrante nos dio negativo, pero en el cuarto cuadrante nos volvió a dar positivo. Eso es todo. Espero que haya quedado claro cómo construir la gráfica de la función coseno.